con respecto al problema establecido. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dar esa secuencia de pasos ordenados y de forma previa se tiene que hacer esto, de tal forma que los datos que nosotros obtengamos sean confiables. Esos datos que nosotros obtengamos sean confiables y que permitan un análisis objetivo, y esto nosotros vamos a obtener lo que son deducciones válidas con respecto al problema que nosotros estemos investigando. Entonces tenemos esa parte, y esta misma definición también nos implica que nosotros tenemos que formular hipótesis. Hipótesis que son suposiciones afirmativas que resuelven el problema. Entonces tenemos que es un diseño experimental. Dentro del diseño experimental hay definiciones que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, qué es un tratamiento, qué son repeticiones, entonces, ¿qué es tratamiento? Y qué es una repetición. Entonces tenemos esta parte de acá, que es tratamiento, que es repetición. Entonces hay que saber qué son esos términos de tratamiento, repetición. Bueno, tratamiento viene a constituir que es una manipulación de la variable independiente, a ver qué resulta o qué efectos da en una variable dependiente. O dicho de otro modo, que implica un conjunto particular de condiciones experimentales que se deben de imponer a una unidad experimental dentro de los confines del diseño seleccionado. ¿Qué quiere decir entonces? De que el tratamiento es un estímulo, es un método, es un estímulo cuyos efectos se desean estimar y comparar. Tenemos lo que es el tratamiento, que también viene a ser una variable independiente, en donde nosotros hacemos una manipulación deliberada de las variables de entrada, de tal forma que queremos ver cómo se comporta la variable respuesta o la variable dependiente. Ejemplos de tratamientos podrían ser métodos de conservación, podrían ser abonos, podrían ser variedades de una especie vegetativa. Entonces eso viene a constituir los tratamientos. Son aquellas tecnologías que nosotros queremos evaluar en las unidades experimentales. Una unidad experimental puede ser una planta, una maceta, puede ser una parcela. Entonces eso es, nosotros aplicamos los tratamientos a lo que se llama unidad experimental. La definición de unidad experimental es el ente físico o biológico quien recibe el estímulo, y a partir de que uno aplica esos tratamientos o esas tecnologías que nosotros vamos a evaluar, nosotros hacemos una toma de datos, y esa toma de datos que nosotros hacemos se le llama variable respuesta. Tenemos esa variable respuesta que no conocemos la distribución de esa variable respuesta, sino que hasta cuando nosotros hacemos medición de ella. Ustedes ya hicieron toma de datos, y esas tomas de datos se refieren a variables respuestas para observar, por ejemplo, el efecto de algún estímulo que ustedes han hecho en la parcela.
Entonces, en la parcela experimental. Y la repetición viene a ser una estimación del error experimental. ¿Y qué es una repetición? Bueno, la repetición prácticamente es, eh, repetir el tratamiento. Entonces, repetir el tratamiento A 4 veces, 5 veces, y esto va a depender del grado de libertad del error experimental. Entonces ya vimos qué es diseñar, qué es un diseño experimental, qué es tratamiento, unidad experimental, y la unidad experimental vamos a tomar registros de la variable respuesta, la variable dependiente, y bueno, tenemos eso de lo que es la unidad experimental. Tenemos tratamientos, repeticiones, y también vamos a ver algo del principio del diseño experimental. Eso lo vamos a ir viendo. Pues todo esto eh, para que la obtención de los datos sean, para la calidad de la obtención de los datos sea confiable, nosotros tenemos que aplicar lo que nosotros llamamos principios del diseño de experimento. Entonces tenemos el principio del diseño experimental o de experimento. Tenemos el principio del control local. Tenemos el principio de aleatorización. Tenemos el principio de repetición o replicación. Repetición. Entonces, como les venía diciendo, la calidad de los datos se va a ver reflejada en aplicar los principios fundamentales del diseño experimental. Y tenemos el control local, tenemos la replicación, tenemos la repetición. El control local se refiere a todo aquello relacionado con el manejo del cultivo, el manejo del laboratorio, se refiere a la selección de aquellas unidades experimentales lo más homogéneas posibles dentro de un bloque dentro de un bloque, y la selección del diseño experimental adecuado según una unidad experimental, si esa es homogénea o si esa es heterogénea. En el caso de que sea heterogénea, les mencioné de que se clasifican las unidades experimentales en bloques. Luego tenemos el principio de aleatorización, que este principio lo que indica de que las unidades experimentales reciben los estímulos o tratamientos en forma aleatoria. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo que hace es estimar, eh, lo que hace más que todo, más que estimar, es eh, brindarle objetividad a las pruebas de hipótesis. Eso es más que todo. En cuanto tenemos la repetición lo que hace es repetir, bueno, en sí, ¿qué es lo que hace la repetición? Bueno, estimar lo que es la varianza del error experimental, eso es lo que hace, y disminuir la desviación estándar de la media, eso es lo que hace la repetición. Ya tenemos los principios fundamentales del diseño experimental, y hoy sí ya vamos a entrar a lo que es el diseño completamente al azar. Ya he visto estos conceptos. Pues dentro de los diseños experimentales, la selección de ellos gira alrededor de lo que es la unidad experimental. La unidad experimental es el ente físico o biológico quien es el que recibe el estímulo.
Si esas unidades experimentales son lo más homogéneas posibles, todas esas unidades experimentales, nosotros vamos a seleccionar lo que se llama el diseño completamente al azar. Va a ser ese diseño que nosotros vamos a seleccionar y el que nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad. Pues iniciamos con una frase: el único modo de hacer gran trabajo es amar lo que haces. Entonces es la única forma de sobresalir en lo que uno realmente le gusta, lo ama. Por eso que va a sentir el tiempo, no va a sentir el tiempo, sino que pues va a comenzar a hacer las actividades y va a decir, bueno, poquito tiempo, dice él, pero en realidad se ha llevado mucho tiempo en hacer las cosas. Esa es una frase, una cita, si ustedes la quieren ver. El objetivo es aplicar el diseño completamente al azar cuando el material experimental es homogéneo. El material experimental se refiere a las unidades experimentales y a las condiciones bajo las cuales están esas unidades experimentales. Es que nosotros podemos hacer selección del diseño. Entonces aquí nos dicen el objetivo que nosotros vamos a aplicar el diseño completamente al azar cuando el material experimental es homogéneo, cuando esas unidades experimentales son lo más homogéneas posible. Podría ser en cuanto a la edad, el sexo, a la altura, podría ser cantidad de cantidad o peso del oroco, podría ser litros de leche para hacerlo yogur. Entonces hay que definir la homogeneidad de las unidades experimentales para realizar la investigación. Si todas esas unidades experimentales son lo más homogéneas posibles en cuanto a una característica que ellas reúnen, podrían ser podría ser pollo de engorde de la línea genética Ross, digamos, del mismo día de nacido, eh, esa podría ser, se podría aplicar el diseño completamente al azar, o si nosotros queremos evaluar 3 tipos de empaque en loroco a una misma temperatura, y la unidad experimental en este caso va a ser el peso del loroco, digamos que son 50 gramos de loroco. Entonces esos 50 gramos de loroco van a ser mi unidad experimental y esa es la que no va a variar. Entonces hay una homogeneidad de esas unidades experimentales. Entonces sería el peso en gramos, esa es la unidad experimental. Y por ejemplo, en el área pecuaria les mencioné de los pollos de engorde de la línea genética Ross, digamos. La unidad experimental va a ser el pollo. Y ese pollo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que sean homogéneos todos? Yo tengo que seleccionar los pollos del mismo día de nacido, la misma línea genética, y comprado si es posible en el mismo distribuidor, ¿no? En el mismo distribuidor del pollo, para que no exista ninguna variación en cuanto a esos pollos, que son las unidades experimentales. Y yo quiero evaluar, por ejemplo, 5 raciones alimenticias en esos pollos. Y lo único que va a variar en esos pollos va a ser la aplicación de los tratamientos o estímulos que yo les doy a esos pollos. Y yo que voy a medir en esos pollos: ganancias de peso, conversión alimenticia, eh, rendimiento de la canal, entre otras variables que puedan medir. Son como algunos ejemplos que les voy ya anticipando. También, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar 3 tipos de envase en oroco, y queremos ver eh, la tasa de respiración, queremos ver la vida en aquel, esas unidades experimentales, para yo aplicar el diseño completamente al azar,
tengo que yo como investigador definir la unidad experimental y digo, 50 gramos de loroco de la variedad veraneña, porque tiene que ser de la misma variedad y tiene que ser 50 gramos para todas las bolsas que voy a empacar en distintos envases. En los envases van a ser el tipo de material que van a estar envasado en los lorocos, y lo que quiero medir es la tasa de respiración, vida en anaquel, color, olor, sabor, textura. Entonces, eso es como una anticipación del diseño. También también tenemos las características fundamentales o principales del diseño completamente al azar. Nosotros partimos de la prueba de Test-Student. La prueba de Test-Student, como lo vimos anteriormente, es aplicada cuando tenemos tamaños de muestra inferiores a 30 y podemos comparar el efecto de dos tratamientos a través de las medias. Entonces tenemos eso de la prueba de Test-Student, como bien lo sabemos, la ideó Gosset en un ambiente de distillería, que fue su trabajo. Luego lo retoma esa idea Ronald Fisher y dice, bueno, para evaluar dos tratamientos, no, sí, podemos mejorarla. Vamos a hacer esta prueba para comparar más de dos tratamientos, 3, 4, 5 tratamientos. Y ahí donde entra Ronald Fisher y revoluciona esta parte. Evoluciona toda esta parte a través de una serie de artículos publicados, y es que perfecciona lo que es la prueba de Test-Student, y es donde surgen lo que son los diseños experimentales, que son el diseño experimental, que es una planificación correcta de una investigación donde se quiere resolver un problema. Entonces la perfeccionó en 1924, 3 o más tratamientos, y las características principales del diseño completamente al azar son estas. De entrada, el material tiene que ser lo más homogéneo posible, y lo único que tiene que variar son las aplicaciones de esos tratamientos, de esos estímulos. Es lo único que va a variar. Y aquí se ejecuta bajo condiciones controladas. Entonces, el ambiente en el cual van a estar esas unidades experimentales tiene que ser también condiciones que sean controladas, mismas temperaturas, mismas condiciones, y eso lo garantiza y los invernaderos y el laboratorio. Eso es lo que viene a garantizar esta. Otra de las características es que la precisión del análisis no se pierde. Como ya les mencioné, hablamos de tratamientos o estímulos que yo aplico a las unidades experimentales. Yo puedo hacer repeticiones, entonces por cada tratamiento yo voy a tener repeticiones. Y cuando yo realice lo que es el análisis de varianza para el diseño completamente al azar, si yo tengo igual número de repeticiones por tratamiento, obtengo una conclusión en base a los tratamientos, si existen diferencias estadísticamente significativas entre esos tratamientos. Y yo podría tener diferentes repeticiones por tratamiento, y puedo también llegar a una conclusión con respecto a los tratamientos, si existen o no diferencias. En ambos casos, fíjense que llegamos a las mismas conclusiones. Si yo realizo un experimento y tengo por cada tratamiento, por cada tratamiento hago una repetición de cada uno de ellos, de 5 repeticiones por tratamiento, llego a la conclusión de que existen diferencias estadísticas. Y, por ejemplo, podría ser ese mismo experimento, unos con 5 repeticiones, unos con 4, otros con 5 y otros con 4. Y fíjense que al realizar el análisis de varianza para el diseño completamente al azar, llego a las mismas conclusiones de que existen diferencias. Por ese motivo,
en ambos casos, para igual o diferente número de tratamientos, en ese caso, como les mencioné, para igual o diferente número de observaciones por tratamiento, yo puedo llegar a las mismas conclusiones. Y si, por ejemplo, se me muere una unidad experimental, no es necesario estimar el valor. Entonces yo puedo hacer el análisis de varianza del diseño completamente al azar. Si se me pierde una unidad experimental, cuando se pierde una unidad experimental es que ya no puedo hacer registro de la variable, ya no puedo tomar datos de esa variable porque ya no está en condiciones de poder hacer o la he perdido. Imagínense si son pollos, se muere el pollo, ya no puedo medir el peso. El pollo, o si por ejemplo la parcela, estoy midiendo por ejemplo cobertura, con cobertura, sin cobertura, con cobertura de plástico. Entonces, eh, podría ser de que pierda, por ejemplo, el 50% de esa unidad, ya no puedo hacer el registro de esa variable. Tengo la asignación de los tratamientos. Fíjense que como todas las unidades experimentales son homogéneas, entonces la asignación de los tratamientos a esas unidades experimentales se hace de forma aleatoria. Quiere decir que si cada una de esas unidades experimentales puede recibir cualquier tratamiento. Puede recibir cualquier tratamiento o cualquier estímulo. Y como son bajo condiciones controladas a nivel de laboratorio, a nivel de campo, a nivel de galpones, a nivel de significancia, podemos retomarlo de un 5%, aunque también se puede hacer de un 5%. Tenemos las características, vean, tenemos estas características que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta. ¿De qué va a depender la selección del diseño completamente al azar? Como les mencioné al inicio, esto gira en la unidad experimental. Si la unidad experimental es homogénea y está bajo condiciones controladas, yo me voy a seleccionar el diseño completamente al azar. Este diseño completamente al azar tiene una mayor aplicación en el área de agroindustria, en el área de laboratorios, donde tengo las condiciones controladas. También lo puedo aplicar en invernaderos y en laboratorios. En el invernadero, porque nosotros podemos hacer controlar lo que es la temperatura y la humedad relativa con sistemas de riego. También crea un ambiente interno que favorece, por ejemplo, el estímulo de la producción, por ejemplo, del cultivo de tomate. Y así eso son las características primordiales del diseño completamente al azar. ¿Y qué significan estas letras? Bueno, diseño completamente al azar es como es conocido por nosotros en el área de inglesa, diseño irrestricto al azar, diseño completamente randomizado. Con esos tres nombres ustedes pueden encontrar este tipo de diseño y se refiere exactamente a lo mismo. Pues aquí tengo la pirámide de los niveles investigativos, niveles de investigación. Más que todo, estos son los tipos de investigación y va por niveles. Miren, están en una pirámide. Están en una pirámide y nosotros en esa pirámide nos identificamos con la investigación explicativa, que se refiere de causalidad. Entonces nosotros eh, estamos lo que es estudiando las relaciones de causa y efecto. Tiene causa y efecto, la causa viene siendo la variable independiente o el tratamiento. Quiero saber
cómo responde ese tratamiento, ese tratamiento en cuanto a una variable dependiente, en rendimiento en canal. Entonces yo tengo esas causa y efecto. Entonces eso se refiere al nivel investigativo explicativo, se refiere a la causalidad. ¿Y qué es la causalidad? Son los estudios de causa y efecto. Causa viene siendo la variable independiente, el efecto viene siendo la variable dependiente. Entonces ahí tenemos esto. Estas relaciones ya vienen establecidas y no es que uno se las va a inventar, sino que ya están establecidas. Qué relaciones nosotros existentes pretendemos como medir. Tenemos la variable independiente, causa, tenemos la variable dependiente, que es el efecto. Y es donde se corona lo que es la experimentación, donde hacemos la causa y el efecto. Nivel investigativo explicativo. Aquí tenemos el esquema del diseño completamente al azar. Y es que tenemos la unidad experimental, que es el ente físico y biológico quien recibe el estímulo. Y dentro de esa unidad experimental existe lo que se llama un área útil. Y en esa área útil es donde nosotros tomamos el registro de las variables de interés. Entonces tenemos esa parte. Y tenemos que este es el DCA, es el diseño completamente al azar. El diseño completamente al azar. Pues a partir del diseño de experimentos, que es la planeación correcta, planificación correcta para resolver un problema, nosotros lo que hacemos es, queremos resolver ese problema y para ello nosotros proponemos lo que son tratamientos o tecnologías. Así es que tenemos el factor fijo manipulado. Ese factor fijo manipulado, yo como investigador lo establezco. Yo decido qué es lo que voy a evaluar según los objetivos de mi investigación. Así que yo establezco eso. Se llama factor fijo manipulado, que son los tratamientos, y eso es mi variable independiente y eso constituye la causa. Yo aplico esos tratamientos a las unidades experimentales y esas unidades experimentales, todas esas unidades experimentales son lo más homogéneas posible y como es un diseño completamente al azar, al ser estas unidades lo más homogéneas posibles, esta unidad experimental puede recibir cualquier tratamiento. Puede recibir cualquier tratamiento al ser esta unidad experimental de igual forma, puede recibir cualquier tratamiento. Esta otra unidad experimental puede recibir cualquier tratamiento. Esta otra unidad experimental tiene la probabilidad de también recibir cualquier tratamiento en estudio. Dentro de la unidad experimental nosotros vamos a hacer tomas de datos y la toma de datos la vamos a hacer en algo que nosotros definimos como área útil. Entonces dentro de esa área útil podemos hacer registro de altura de la planta, diámetro de la planta, podemos tomar registros como por ejemplo rendimiento de la canal también, o si estamos evaluando, digamos, unos 11 híbridos de frijol y tenemos 4 surcos, podemos tomar los 2 surcos centrales y en esos 2 surcos centrales, en la parte central de esos 2 surcos centrales, podemos hacer registro del toma de datos, altura de la planta, número de hojas, podemos número de hojas, altura de la planta también, número de hojas.
Y eso que les acabo de mencionar son variables dependientes. Variable dependiente, altura de la planta, ganancia de peso en pollo, diámetro de la planta, número de hojas. Entonces medimos esa variable, medimos esas variables, que es cuando uno le dice que vamos a hacer la toma de datos, obtenemos lo que es esa variable dependiente, variable respuesta, y es una variable aleatoria porque nosotros no la conocemos de antemano, sino que hasta cuando nosotros agarramos el pie de rey, agarramos la cinta métrica, hacemos el conteo del número de hojas por planta, es hasta ahí que conocemos. Y nosotros queremos medir ese efecto, de los distintos estímulos que uno ha planteado. Por ejemplo, si nosotros hemos planteado, digamos, si nosotros estamos evaluando, digamos, evaluación de 3 fertilizantes en el cultivo del frijol, aplicamos esos 3 estímulos a las unidades experimentales en forma aleatoria y nosotros lo que queremos es medir el efecto que tiene con respecto a la producción, digamos, a la producción la producción de quintales por hectárea. Queremos medir ese efecto. Entonces, ese efecto en los tratamientos. Para ello, si queremos saber si existen diferencias estadísticamente significativas al aplicar esos 3 fertilizantes en una única variedad de frijol o híbrido, queremos medir el efecto, si existen diferencias en cuanto a la altura, el diámetro y la producción de quintales por hectárea, aplicamos lo que es un análisis de varianza. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí tenemos estos caballos. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes de ellos? ¿Se parecerán o no se parecen? Tenemos otro ejemplo también. ¿Qué características tienen estos dos eh, fotografías? Tenemos las 3 fotografías, miren. Habrá una característica en común que lo reúne. El color. Muy bien, el color. Podría ser que también el color que es negro, la misma raza, similar tamaño, similar edad. Ahí es donde yo puedo aplicar el diseño completamente al azar, porque miren, además de tener el mismo color, son de la misma raza, similar edad, eh, similar tamaño. De igual forma esto, mismo color, la misma raza, similar edad, similar tamaño, similar peso. Aquí estamos con los estanques. Tenemos que ese espejo de agua. Vamos a suponer que están en las mismas condiciones y las dimensiones de los estanques son todos iguales.
Ahí podemos aplicar el diseño completamente al azar, si es que el espejo de agua es similar para todo. Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos evaluar, digamos, 3 marcas de concentrado en tilapias y ver cuál es el que produce mejores pesos, digamos. Aquí está un ejemplo a nivel de invernadero. ¿Cómo, ¿Cuáles creen que serían las unidades experimentales? Aquí donde está esta muchacha, aquí ve. Y aquí están las macetas y ¿cómo definirían ustedes la unidad experimental? Aquí estamos a nivel de laboratorio. ¿Quién es que sería la unidad experimental? Una de las plantas. Ajá, Henry, una de las plantas. Vaya. Entonces aquí la unidad experimental, la planta. Entonces una planta y esa planta tiene que estar en, una planta en una maceta. Y esa maceta, ¿cómo tiene que ser? Esa maceta tiene que estar llenada de la misma tierra. Todas estas macetas tienen que ser de la misma tierra y tienen que tener el mismo volumen. Miren, estas macetas tienen que tener el mismo volumen, cada una de ellas, y de la misma tierra, o sea, de similar tierra. Y aquí tenemos la planta y está bajo condiciones controladas porque está bajo un invernadero. Luego aquí estamos a nivel de laboratorio. ¿Quién vendría a constituir la unidad experimental? Aquí están unos frascos. Vamos a ver, Fátima, ¿cuál sería la unidad experimental? Vamos a ver, Fernando. Douglas. ¿Algo que se les ocurra? Yo creo que podría ser Douglas dice la planta, ajá, las plantas en cada bote. Vaya, ¿alguien habló? Bueno, aquí tenemos la planta dentro del frasco, dice. Pues aquí podemos definir la unidad experimental como que sea el frasco y dentro del frasco una planta. Una planta como se observa aquí. Entonces, a nivel de laboratorio, las unidades pueden ser placas de Petri, pueden ser eh, tubos de ensayo, también podrían ser las unidades experimentales. Y aquí tenemos otro a nivel de laboratorio, estas plantas, que son de la misma variedad y en una misma maceta. Aquí están las características de las cuales yo les he venido hablando. Como es que se le llama el diseño completamente al azar, randomizado, diseño restricto al azar. El material experimental lo más homogéneo posible y manejado bajo condiciones controladas, y lo único que tiene que variar en ese diseño son los tratamientos. Esos tratamientos pueden ser raciones alimenticias, pueden ser fertilizantes, pueden ser
Bueno, fertilizante, fertilizante A, fertilizante B, fertilizante C. Esos vienen siendo los tratamientos. Y las raciones alimenticias viene a constituir un factor, pero dentro de las raciones alimenticias tenemos la ración alimenticia A, B, C, D. Esas raciones A, B, C y D constituyen lo que son los tratamientos y es lo único que tiene que variar en la investigación y es lo que yo voy a medir el efecto. Voy a medir ese efecto en las unidades experimentales. Voy a medir ese efecto en las unidades experimentales y si quiero saber si ese efecto es estadísticamente significativo, aplico un análisis de varianza del DCA, diseño completamente al azar. Pues tenemos que el resultado es útil siempre y cuando nosotros controlemos artificialmente las condiciones ambientales y donde existe una poca variabilidad entre estas unidades. Maneja un alto número de repeticiones y un alto número de tratamientos. La precisión del análisis de los datos es la misma, ya sea que los tratamientos tengan igual o diferente número de observación. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, estoy evaluando, digamos, 3 fertilizantes comerciales, digamos, 3 fertilizantes o 3 tipos, sí, digamos, 3 dosis de fertilizantes, estoy evaluando en maíz, digamos, y si en cada uno hago 5 repeticiones de 5 repeticiones o 6 repeticiones por tratamiento y hago el análisis de varianza y llego a la conclusión que existen diferencias estadísticas entre esas dosis que yo he aplicado en maíz, voy a obtener las mismas conclusiones de los tratamientos y, por ejemplo, en el tratamiento de la dosis 1 solamente tengo 4 repeticiones. Ya no tengo 5, sino que tengo 4. Yo hago el análisis de varianza y llego de que también que los tratamientos siempre presentan diferencias. Por eso se dice de que la precisión la precisión de los datos es la misma para igual o diferente número de observaciones. Yo puedo hacer esa misma investigación con igual número de repeticiones por tratamiento y llego a la conclusión de que existen diferencias. Muy bien, Henry. Ir colocando si tienen inconvenientes. Entonces, vuelvo y repito esto, porque esto es bien importante. Puede ser que también salga en el examen, por eso es que también lo voy diciendo varias veces. Entonces, la precisión del análisis no se pierde para igual o diferente número de observaciones. El mismo experimento lo puedo hacer para igual o diferente número de observaciones o se me pierden unidades. No hay ningún problema, yo llego a las mismas conclusiones del análisis de varianza con respecto a la fuente de variación, tratamientos, que es la fuente principal o la fuente principal o de interés del investigador. Ya mencionamos que también la unidad experimental puede recibir cualquier estímulo, por eso se llama completamente aleatorio. Los grados de libertad del error son altos. ¿Por qué son altos? Porque existe un gran número de repeticiones por tratamiento y también un alto número de tratamientos. Por lo general, como estamos a nivel de laboratorio, condiciones controladas, nosotros nos podemos exigir equivocarnos menos. Este nivel de significancia lo que nos indica es que el error que nosotros estamos dispuestos a asumir al aceptar la hipótesis alterna. Entonces, por eso que decimos con una probabilidad del error del tanto, aceptamos la hipótesis alterna. O dicho de otra forma, de 100 veces que yo hago la investigación, solamente me permito equivocarme una única vez.
No se requiere de personal calificado para el montaje y la toma de los datos. Y pues sí, para el montaje, el análisis de los datos, toma de los datos, no requiere de personal calificado. Aquí tenemos las ventajas, miren. Alguien que me ayude a leer las ventajas, por favor. Después de ver las características, vamos a dar un receso de 10 minutos y regresamos. Vamos a ver quién nos ayuda a leer. Y me dicen si hay algunas dudas con respecto al diseño completamente al azar, me las pueden hacer saber. Vamos a ver, Christopher. Ayúdame a leer esta diapositiva. Bueno, está bien. Gracias. Gracias, Douglas. Entonces hablamos de factores. El factor en sí es algo mucho más grande. Cuando hablamos de factores nos referimos a, por ejemplo, nos referimos a raciones alimenticias. Entonces es un factor, ración alimenticia. Otro factor podría ser dosis de fertilizante. Podemos hablar de tipo de envase. Esos son factores. Y cuando nosotros detallamos a qué se refieren esos factores, se refiere a los tratamientos. Así que esos son los factores o combinación de factores. Dice que es fácil de plantear y flexible en cuanto pueda utilizarse en cualquier número de repeticiones por tratamiento, teniendo la única limitación del número de unidades experimentales disponibles para el experimento. El número de repeticiones puede ser diferente para cada tratamiento, siendo deseable que sean iguales. Entonces, en estos diseños completamente al azar, eso es lo aconsejable, que para cada tratamiento tengan igual número de observaciones o igual número de repeticiones. Hay más ventajas. Grados de libertad del error son grandes. El número de unidades experimentales es igual y si por causas no controlables se pierde una unidad experimental, no se pierde el análisis como les mencioné, no se pierde simplicidad ya que la variación es relativamente pequeña con respecto a la pérdida de otros diseños. En este tipo de experimentos, la muerte de animales o plantas u otras causas llevan a la pérdida de parcelas, puede reducir el número de repeticiones, lo cual no acarrea ninguna dificultad. Pues si nosotros perdemos, por ejemplo, pollos, podemos perder plantas. No es necesario estimar el valor de esa parcela perdida. Parcela perdida nosotros nos mencionamos a la muerte de la unidad experimental o que ya no podemos tomar registro de esa unidad experimental. No es necesario a través de expresiones matemáticas estimar ese valor de la ganancia de peso, por ejemplo, en kilogramos.
porque el diseño es flexible en cuanto a la naturaleza, puede asumir, puede asumir esa pérdida y no le afecta al resultado final. ¿Alguien que me ayude a leer las desventajas? La única desventaja de este tipo de experimentos es que generalmente conducen a estimaciones bastante altas de la varianza del error, debido a que a excepción de las variaciones atribuibles a los tratamientos, los demás se atribuye a variaciones del azar. Gracias, Fátima. Entonces ahí tenemos, es la única desventaja, y también otra de las desventajas que tenemos es que es la obtención de las unidades experimentales, que no todas las veces van a ser totalmente homogéneas, y es otra de las desventajas. Pues tienen dudas sobre lo que hemos visto, qué es unidad experimental, qué es tratamiento, qué es replicación, el principio de los diseños de principio fundamental de los diseños experimentales, el diseño completamente al azar, características, me lo pueden hacer saber, o si no, después del receso de 10 minutos, volvemos a las 9:11. Está bien, pongan presente ahí en la mensajería de Google Meet para saber que están conectados y tomar la asistencia. Ahorita voy para hacer la captura. Vamos a ver qué aparece. Douglas, Alessandro, Fátima, Nubia, Douglas, Fernanda, Diego, Cristo. Estamos conectados 13. Volvemos a las 9:11. Cualquier duda me la hacen saber. Y si también es aplicable a su experimento, también ustedes me pueden decir.